La Atlántida de Platón, un hilo que se ha tejido en el tejido de la imaginación humana desde los días de la antigüedad. El renombrado filósofo Platón cuenta la historia de una civilización rica y avanzada que existió más de 9.000 años antes de su época. Se decía que su existencia superaba los reinos de la realidad, casi como una historia sacada directamente de un mito. Una isla magnífica, más grande que Asia y Libia juntas, y una sociedad potente que gobernaba con grandeza. ¿Qué pasó entonces cuando un imperio tan poderoso quedó reducido a una mera leyenda? El cataclísmico acontecimiento que provocó el hundimiento de la Atlántida en las profundidades del Océano Atlántico, proyectando para siempre una sombra sobre lo que existía. La línea entre los hechos históricos y la ficción mítica es cada vez más delgada. La historia de la inmersión de un próspero imperio insular fue mencionada por primera vez por Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Las descripciones de la ciudad eran vagas y abiertas a interpretación, y ahí es donde la historia de la Atlántida adquirió sus atributos legendarios. ¿Fue pura invención? ¿Una alegoría moral? ¿O un relato fáctico de una civilización perdida? Platón describió la Atlántida como una nación insular más allá de los pilares de Hércules, frase utilizada en la antigüedad para denotar el estrecho de Gibraltar. Esto situaría su ubicación en la vasta extensión del Océano Atlántico. Se decía que los habitantes de la Atlántida eran una raza orgullosa y poderosa, muy superior y tecnológicamente más avanzada que cualquiera de sus reinos vecinos. Ejercían un inmenso poder naval y poseían la capacidad de compensar cualquier invasión. Fue debido a su arrogancia autoritaria, y su intención de conquistar el mundo que los atlánticos supuestamente provocaron la ira de los dioses, lo que, a su debido tiempo, condujo al hundimiento de la isla. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas encontradas hasta ahora, nuestra obsesión por el enigma de la Atlántida sigue siendo insaciable. Se han llevado a cabo numerosas teorías y expediciones científicas en busca de su existencia. Un hallazgo clave que ha renovado el debate sobre la Atlántida es el descubrimiento de una gran isla conocida como Thera o Santorini. Durante la Edad del Bronce final, una catastrófica erupción volcánica provocó el fin de la civilización minoica. Muchos eruditos ven una sorprendente similitud entre las descripciones de Platón de la Atlántida y el relato de la cultura minoica afectada por el desastre. Algunos creen que podría ser la verdadera Atlántida, mientras que otros continúan buscando en otros lugares. En sus diálogos, Platón esbozó dimensiones específicas de la metrópoli, y los canales circulares y anillos de tierra que la rodean. Hasta el día de hoy, destacados expertos de diversas disciplinas continúan examinando estos relatos detallados. Un marco notable aplicado a estas dimensiones las equipara con la tentadora secuencia de Fibonacci. Esta serie matemática, que aparece en fenómenos naturales desde la disposición de los pétalos de las flores hasta la ramificación de los árboles, sugiere que las dimensiones de la ciudad podrían haber sido más simbólicas que literales. El enigma de la Atlántida ha incitado a los investigadores a dedicarse a ámbitos de estudio no convencionales. La ciencia especulativa investiga otras dimensiones y realidades alternativas donde la ciudad perdida de la Atlántida aún podría existir. Durante el resurgimiento del espiritismo en la última parte del siglo XIX, los médiums supuestamente se comunicaban con los habitantes atlantes, afirmando recibir mensajes de la civilización sumergida. Estas comunicaciones espectrales solo intensificaron la narrativa de la Atlántida, dando forma a nuestra imagen mental actual de una sociedad antigua avanzada condenada por su propio progreso y poder, culminando en su espectacular final cataclísmico. La historia de la Atlántida, con su grandeza y tragedia, sigue siendo una parte cautivadora de nuestra herencia humana. Es un recordatorio de nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra búsqueda continua para descubrir los misterios de nuestro pasado. Ya sea que la isla hundida de la Atlántida fuera un lugar importante o un mero producto de la vívida imaginación del filósofo Platón, la leyenda sigue siendo un testimonio del ingenio humano, la innovación y nuestra insaciable curiosidad. Tanto los eruditos como los exploradores y la gente común continúan reflexionando sobre la posible existencia y el paradero de esta isla aparentemente desaparecida, con la esperanza de algún día tener pruebas tangibles en sus manos. La Atlántida, aunque sumergida e invisible, sigue viva vibrantemente en el pensamiento humano. Nos recuerda la naturaleza transitoria del progreso y el poder humanos y cómo, al final, la naturaleza recupera lo que alguna vez fue suyo. El cuento aún resuena en los anales de la literatura, la historia y la cultura popular, dando lugar a innumerables libros, películas, juegos y más. Sigue siendo un faro que ilumina nuestro viaje colectivo como especie. Ya sea que la Atlántida exista como una ciudad real y hundida o simplemente sobreviva en nuestra imaginación colectiva, el mito seguirá vivo, un testimonio de la fascinación de la humanidad por un evento que yace escondido en la niebla del tiempo. El enigma de la Atlántida encarna la búsqueda eterna del conocimiento, sirviendo como un conmovedor recordatorio de que algunos de los cuentos más conmovedores son aquellos que permanecen envueltos en un manto de misterio, eludiendo para siempre la resolución definitiva. La leyenda de la Atlántida, su ascenso, su esplendor, su caída y su desaparición, teje un hilo indeleble en el tejido de nuestra comprensión del mundo antiguo. Nos sigue atrayendo, embelesado por el seductor canto de sirena de lo desconocido. Así, la enigmática Atlántida permanece dentro del ámbito de lo no resuelto.
A medida que continúa la búsqueda para separar la realidad de la ficción, nos encontramos en el umbral del descubrimiento, a punto de desenredar otro nudo más en la fascinante historia de la humanidad. La Atlántida puede perderse bajo las orillas del tiempo, esperando el día en que podamos develar la verdad escondida debajo de su tumba de agua. Hasta entonces, el mito de la ciudad hundida de la Atlántida seguirá encendiendo las llamas de nuestra imaginación. Desde los débiles susurros de la antigüedad hasta nuestros días, la historia de la Atlántida sigue siendo un misterio perdurable, un acertijo envuelto en un sudario de fascinación y deseo. Las especulaciones y excavaciones continúan, cada día potencialmente acercándonos a la revelación. A medida que reunimos restos del pasado, y nos basamos en el vívido tapiz de la mitología y la realidad, nos acercamos cada vez más a desenredar la historia de la narrativa Atlantis, a que trata tanto de esperanza y perseverancia como de mundos perdidos y reinos olvidados. Así que queda conmovido por el misterio de la Atlántida, pero nunca pierdas de vista la realidad. La búsqueda de comprender el pasado debería conducir necesariamente al conocimiento sobre el presente vivo y el futuro potencial. Mientras navegamos por las profundidades poco profundas y sin fondo del océano y la existencia, la prominencia y caída de la Atlántida transmite una verdad más grandiosa. El misterio del pasado antiguo está intrincadamente vinculado a los hilos de las complejidades que dibujan la imagen de nuestro presente y nuestro futuro. La leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida, incrustada en nuestra conciencia colectiva, sirve como un inquieto recordatorio de la vulnerabilidad humana en medio de la grandiosidad de las civilizaciones perdidas, y la marea inquebrantable del tiempo y el cambio. Su historia es un homenaje continuo a la imaginación, la curiosidad y el espíritu humano eterno. La saga de la Atlántida, una antigua vanguardia del Egeo o producto del capricho filosófico de Platón. La búsqueda de separar los hechos de las fábulas seguirá siendo una empresa en curso. Mientras tanto, como exploradores del pasado y soñadores del futuro, continuamos nuestra búsqueda del conocimiento, impulsados no solo por la sed de comprensión sino también por el profundo e inexplicable garbo de lo misterioso, como la fascinante historia de Platón sobre la ciudad perdida de Atlántida.